Hoy vamos a hablar del espacio y de lo que nos trae el espacio en términos de conocimiento. Se sabe poco a día de hoy la cantidad de cosas que conocemos, disfrutamos, nos beneficiamos, porque ha habido personas que han investigado en el espacio. Se sabe muy poco de lo que pasa fuera de nuestros límites del planeta Tierra, pero sin embargo hay muchas personas que están empeñadas en romper ese nivel de poco conocimiento. Y hoy tenemos la fortuna de poder sentarnos este rato a hablar con dos buenos ejemplos de ese tipo de personas. Personas que se empeñan en hacernos saber lo que no sabemos. Personas que se empeñan en incrementar nuestro nivel de curiosidad. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Y como viene siendo habitual en estos podcasts que estamos grabando sobre el espacio, yo les voy a pedir que se presenten ellos. Porque claro, si yo me pongo a presentarlos, seguro que lo hago mucho peor. Sara, anda, dinos qué haces. Hola, Paco. Bueno, yo soy Sara García Alonso, soy doctora en Biología Molecular y actualmente trabajo de investigadora oncológica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dirigiendo un proyecto de búsqueda de fármacos contra el cáncer de pulmón y de páncreas. Pero en paralelo, mi segunda vida implica ser miembro de la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea, lo cual implica también estar muy relacionada y en contacto con gente del sector aeroespacial y de toda la investigación que se lleva a cabo en microgravedad. Ahora estoy en formación y esperemos que en un futuro no muy lejano en una misión en el espacio. Creo que no me he quedado nada corto cuando he dicho que estábamos ante personas singulares, o sea, una investigadora de cáncer que es astronauta en formación y que dentro de poco la vamos a ver volando por ahí por arriba. Por Ojalá, crucemos los dedos para que así sea. Jorge, cuéntanos tú qué haces, porque anda que tú también, después de Sara no te vas a quedar corto. Hola Paco, ¿qué tal? Yo soy Jorge Pla García, doctor en astrofísica y estoy investigando en ciencias planetarias en el Centro de Astrobiología, que es un centro asociado al programa de astrobiología de NASA, y estoy especializado en atmósfera de Marte. Tenemos estaciones meteorológicas en el planeta rojo y bueno, también un poco candidato de toda la vida a astronauta. No tuve la suerte que tuvo Sara, pero seguiré intentándolo y por supuesto sigo investigando. Estoy intentando mudarme de Marte a otras lunas del sistema solar y si podemos hablaremos de ellas más adelante. No voy a dejar pasar la ocasión porque ya me has adelantado que te vas a ir a un sitio más atractivo todavía que Marte. Estamos ya en orden. Sara, ¿llevas ya un par de años de astronauta? Casi 3. Casi 3. Danos, por favor, un flash de qué es eso de ser astronauta científica en este momento. De momento, hasta que tenga una misión asignada, que probablemente sea una misión de corta duración, de unos 15 días a la Estación Espacial Internacional, sigo trabajando como investigadora. Ese es mi trabajo principal. Pero desde el año pasado se tomó la decisión por parte de los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea de que los que estamos en la reserva recibamos la misma formación básica que los astronautas de carrera, para no tener que empezar de cero en caso de que se nos asigne una misión. Para compatibilizar esto con mi trabajo, son solamente 2 meses al año en el que me tomo una suspensión de empleo y sueldo para irme a Alemania a entrenar, y mientras tanto también intento compaginar labores de divulgación precisamente por el tema que nos compete hoy aquí, que es despertar esa curiosidad y hacer ver al público en general que el espacio no está tan lejos como podemos imaginar. Maravilloso, la verdad es que te lo he dicho cuando hemos hablado en privado y lo voy a decir público, te envidio. Me parece increíble combinar esas dos cosas y tener la expectativa. Luego te voy a preguntar más de la parte de entrenamiento, pero Jorge, tú dices que estás en Marte. En Marte. Mirando sí. Condiciones medioambientales. Precísanos eso, por favor. Tenemos la suerte de que España esté liderando 3 estaciones meteorológicas en el planeta rojo. Primer país, por cierto, de la historia que pide de forma simultánea en un cuerpo extraterrestre. Tenemos a REMS en el rover Curiosity, a TWINS en el aterrizador InSight y a MEDA en el rover Perseverance. Y bueno, un poco mi labor es doble, es las tareas científicas, interpretar los datos que obtenemos de la estación meteorológica, y también de operador. Hay que encender, apagar y descargar los datos de la estación meteorológica para que ponerlos a disposición de los científicos. Cuéntame lo de recoger los datos, porque creo que el personal no tiene por qué entender en la fase
capturar, todo el mundo Ujú. entiende, pero cómo se transportan esos datos a la Tierra y Ujú. se interpretan. Yo creo que eso es una Sí, auténtica desconocida para el gran público. es un proceso muy complejo porque la estación meteorológica tiene varios sensores de temperatura del aire, presión atmosférica, humedad relativa, y lo que hace es medir los 5 primeros minutos de cada hora, descarga los datos en la memoria del rover, y el rover es el vehículo con ruedas de NASA, y este rover lo que hace es retransmitir los datos a un satélite que está en órbita marciana, y es el satélite el que opera de relé de comunicaciones con la Tierra, y las antenas de espacio profundo son las que se encargan de distribuir los datos por los diferentes centros, y son los que nos llegan a nosotros. Es decir, que a ti te llega un dato después de pasar por 4 estaciones, por lo menos. Ahí viene muy filtrado, viene por un montón de pasos anteriores. Y ese dato que llega a la Tierra, para hablar en términos de divulgación, es un dato digital, es Sí. un dato que tiene ceros y unos como el resto de las informaciones. ¿Y qué haces tú encima de eso? Son datos como los que podríamos tener de una estación meteorológica aquí en la Tierra. Lo que hacemos con esos datos es procesarlos, los promediamos y los graficamos para interpretar los datos de qué es lo que está pasando, si viene una tormenta, si tenemos algún proceso de levantamiento de polvo, lo que conocemos como dust devil o remolinos de polvo, cuáles son los cambios bruscos de temperatura, que es brutal en Marte entre el día y la noche, que puede haber hasta 100 grados de diferencia térmica, y un poco conocer más la atmósfera de Marte para sentar las bases de la exploración humana del planeta rojo, que pensamos que no inminente, pero que lo vamos a ver en nuestro tiempo de vida. ¿Sara va a ir a Marte como astronauta o no? ¿O tiene, ¿qué expectativas de tiempo tenemos? Yo las expectativas de tiempo que tengo son muy optimistas, en el sentido de que estoy convencido de que lo vamos a ver en nuestro tiempo de vida, no en los plazos que nos dice NASA o SpaceX, porque es realmente complejo, pero con la irrupción de China en la carrera espacial, yo creo que es un acicate para Estados Unidos y se están acelerando muchísimo los plazos. Yo me decanto por la década del 2040. Algunos colegas tuyos de profesión dicen que a esa pregunta siempre se responde con aún faltan 20 años, independientemente del año en el que la preguntes. Él ha tomado riesgo. Él ha Pero dicho sí. el 2040 y yo me lo voy a guardar escrito. Esos son los planes de muchas agencias espaciales, los planes más realistas, quizá. Sí. Y Sara, en esa etapa tuya en tierra, estás divulgando y estás yendo, estoy seguro que vas teniendo muchos colegios, estás viendo muchos críos, mucha chavalería pequeña. ¿Cuál es tu entendimiento de la curiosidad de esta generación que nos tiene que ayudar a seguir la carrera espacial? ¿Tú cómo los estás viendo? Al final, como en esta sociedad, puedes ver un abanico de todo tipo de perspectivas. Sí que noto que las siguientes generaciones tienen esa curiosidad por la ciencia y por la tecnología, pero creo que hay que fomentarla, hay que potenciarla y hay que dejarla clara, especialmente en edades tempranas. Y para ello no es solo cuestión de hablar de las bondades o de incitarles a perseguir carreras STEM, sino yo creo que es interesante darles ejemplos de personas, referentes, hombres y mujeres que se dediquen a las distintas profesiones, y no solo nombres, sino que les expliquen, que vean que son personas de carne y hueso que están a su alrededor y cómo es su día a día, cómo es trabajar en investigación, cómo es trabajar en tecnología. Y creo que también la mejor manera de potenciar y fijar esa curiosidad es dejando que sean ellos y ellas las que lo experimenten en sus propias carnes, es decir, dándoles problemas sociales a los que nos podemos enfrentar todos como sociedad precisamente, y haciéndoles pensar cómo lo solucionarías tú utilizando las herramientas científicas y tecnológicas de las que disponemos hoy en día. Se critica mucho el tema de las pantallas y de los ordenadores. ¿Por qué no aprendemos a programar para darle un uso interesante a esas aplicaciones de tal forma que puedan solucionar problemas? ¿Por qué no desarrollamos algún tipo de experimento en las aulas que solucione problemas desde reciclaje de agua hasta tema de alimentos? Creo que cuando ellos se implican es cuando realmente esa curiosidad se queda fijada, porque notan que sirve para algo la ciencia y la tecnología y que ellos han contribuido a mejorar. ¿Tu experiencia vivida es positiva? ¿Lo resumirías en términos de positividad? Sí.
Pero claro, la gente y los niños y niñas que vienen a verme quizá también están un poco sesgados porque ya son futuras generaciones que de alguna forma les interesa esto. Pero bueno, al final también voy a muchos colegios en los que, digamos, toda la clase tiene que asistir al aula, gente que le puede interesar la ciencia y la tecnología y gente que en absoluto es lo suyo. Y al final acabas viendo ese brillito, si eres capaz de estimularles y de compartir esas bondades de la ciencia y la tecnología, creo que a cualquiera le gustaría de alguna forma. Brillito me ha encantado en los ojos de los niños. Sí. Jorge, ¿cuál es el brillo en tus ojos? ¿Qué esperas tú alcanzar, descubrir? ¿Qué cosa esperas de esta etapa marciana o de la siguiente que nos vas a pasar? Que vamos a ir a Titán. A Titán, sí. Vamos a ir a Titán. Te lo comentaba al principio. Marte es un planeta muy interesante, nos da muchas claves sobre nuestro propio planeta. Cuanto más estudiamos Marte, más conocemos al nuestro. Pero sí que es verdad que para un científico planetario el rock and roll y Disney World está en las lunas heladas de Júpiter y Saturno, que desde un punto de vista astrobiológico y un punto de vista meteorológico, Titán no tiene nada que ver con Marte. Tiene un ciclo hidrológico propio, lo que pasa es que en lugar de agua tiene metano. Es el único cuerpo del sistema solar, junto a la Tierra, que tiene masas líquidas en superficie. Hay lagos de hidrocarburos, mares de hidrocarburos, el único cuerpo del sistema solar donde llueve actualmente junto con la Tierra, por lo que no podemos parar de soñar. Es como una Tierra primitiva, reúne las condiciones, estamos viendo en su atmósfera la química que pensamos que había en la química de la Tierra antes de que surgiera la vida, lo que llamamos química prebiótica. Y por qué no soñar en que hubiera posible formación de microorganismos en esta luna. Ya han brillado los ojos. O sea, hemos conseguido que los dos miembros de esta mesa se ilusionen con cosas que están presentes. Sara, ¿qué papel jugamos los humanos en esa aventura de ir lejos? Es decir, ¿en qué medida el hombre, la mujer, tiene que formar parte de esa carrera de exploración o tenemos un momento donde la tecnología nos hace sustituibles? Yo creo que no se trata de elegir A más B, no se trata de elegir robots humanos. Creo que de alguna manera nos podemos beneficiar los unos de los otros. Y aquí no les estoy atribuyendo vida a los robots, no me refiero en ese sentido, sino que creo que el enviar robots a Marte, a las distintas lunas, bueno, al futuro todavía falta para eso, pero pueden ser un poco los scouts, ¿no? Los que vayan preparando el terreno para que después esas misiones sean complementadas por seres humanos, porque creo que esa perspicacia y esa capacidad de cambiar una acción en curso que tiene un ser humano, de reaccionar ante un imprevisto que de alguna manera está influenciada por toda su historia, por toda su biografía, por todas sus lecciones. Ese conectar ideas y pensamiento lateral no lo veo fácilmente sustituible por una máquina, por mucho que avancemos en inteligencia artificial o en programación, de tal forma que creo que se complementan. La destreza manual que puede tener un ser humano a la hora de tomar muestras en suelo lunar, en suelo marciano, o arreglar algo en la ISS, no la tienen por ahora los robots, de tal manera que creo que la exploración humana y la perspectiva que puede salir de esas misiones tripuladas sigue siendo crucial y muy interesante y que puede aportar muchos datos científicos relevantes. Hemos de seguir confiando en que somos una parte importante de nuestro futuro, ¿no? Sin como duda. actores de primer orden. Hablas de Marte, hablas de Titán y aquí tenemos cerca a la Luna y parece que ese es el objetivo que está ahí, ¿no? ¿Lo tenemos dominado? ¿Lo tenemos olvidado? ¿Cuál es un poco la razón de ser que no hablemos de la Luna? Dominado nunca. Lo que sí que es cierto es que queremos utilizar la Luna como laboratorio natural para la exploración del sistema solar. Piensa que, por ejemplo, el programa Artemis, esto la gente de a pie no lo sabe, pero el fin último es poner un ser humano en Marte. Queremos volver a la Luna para entrenar, aprender y sobre todo para poner bases permanentes donde los astronautas puedan aclimatarse, adaptarse, aprender y utilizarlo como base de lanzamiento, ¿por qué no?, al planeta rojo. Es el paso previo para afrontar el gran desafío de la exploración de Marte. Es decir, es una situación intermedia, es una especie de
salto intermedio para seguir subiendo. Eso es, al final en espacio todo lo hacemos de forma incremental y digamos que sería una versión preliminar de la exploración humana del planeta rojo, volver a la Luna para aprender, para desarrollo tecnológico y para, ¿por qué no utilizarlo como base de lanzamiento hacia Marte? Está interesante porque yo hasta ahora Artemis lo había asociado, perdonar por mi ignorancia, a la Luna, pero esa especie, digamos, de situación intermedia, lo digo porque el público en general seguro que no tiene por qué saber esto, pero yo creo que la divulgación que se ha hecho es vamos a la Luna otra vez, pero no vamos a la Luna para dar un salto a Marte. Ese es el objetivo de todas las agencias, de la Agencia Espacial Europea y de la NASA. Tomar esas lecciones, lo que comentaba Jorge, es un punto de estudio, es un punto de desarrollo tecnológico y un punto de parada también para futuros lanzadores, de repostaje de bases que estén orbitando la Luna para que los astronautas puedan estar allí, para que aprendamos a vivir en unas condiciones tremendamente hostiles antes de dar el gran salto. Pero es como una especie de eso, de laboratorio de pruebas para sentar las bases de cómo llegar y de forma sostenible y sostenida más lejos, en este caso a Marte. Oye, una cuestión que cabe pensar cuando uno se pone a pensar, a idear, a imaginar el futuro. La humanidad ha tenido N cambios de paradigma, ha modificado sus reglas de funcionamiento muy ligado a grandes hechos tecnológicos. Es obvio que los grandes ciclos se han producido. ¿Creéis que el espacio es el siguiente facilitador de un cambio de paradigma de la vida de los humanos en la sociedad? Ya lo está siendo. Ya lo está siendo, lo lleva siendo años y lo va a ser en el futuro, sin lugar a dudas. Tenemos un cambio de paradigma. Ahora, por suerte, se está democratizando el espacio con la irrupción de empresas privadas, de abaratamiento de los lanzamientos y reutilización de los lanzamientos, por la irrupción de nuevas naciones en el sector espacial. Piensa que en Marte, por ejemplo, tenemos orbitadores indios, orbitadores de Emiratos Árabes Unidos, de Europa, Estados Unidos. Lo de China es realmente impresionante cómo ha avanzado en los últimos años y está tomando el liderazgo. No sé, yo me siento un privilegiado porque creo que estamos viviendo una época auténticamente dorada de exploración espacial y los años que vienen son realmente apasionantes. Lo vamos a pasar muy bien. Coincido. Para mí lo que estamos viviendo ahora en esta nueva era espacial, esta revolución y todo lo que viene de ella, para mí es algo similar al impacto que ha tenido la aparición de Internet en el ser humano. Creo que el sector espacial nos va a afectar de una manera similar. En uno de los próximos podcasts de esta serie vamos a hablar de algo que vosotros conocéis muy bien, pero que el público también conoce de superficial, que es la observación de la Tierra y lo que nos va a dar de cambio total, radical, el hecho de que desde ahí fuera se puede saber perfectamente con un nivel de detalle milimétrico lo que pasa aquí dentro, ¿no? Ese tendremos un podcast para hablar en los próximos días. Pero habéis hablado de muchas cosas por ahí arriba y hay otra palabrota que se ha, digamos, acuñado, que es la basura espacial. En eso también ocuparemos otro día, pero me gustaría conocer vuestra opinión como experto, digamos, de lo que hay por arriba. ¿En qué medida eso es un nivel de amenaza, riesgo, Sara? Muy grave, muy grave. El número de satélites orbitando la Tierra en baja órbita ha incrementado de manera exponencial, lo que pone en riesgo infraestructuras que son críticas para nuestra supervivencia en la Tierra. Satélites de telecomunicaciones, de observación de la Tierra, que con ese tráfico espacial que no está regulado, por eso parece un poco el salvaje oeste, realmente puede tener un impacto bastante dañino en cómo nos comunicamos y en cómo vivimos, de tal forma que es crucial y que ocurra cuanto antes que haya una ley del espacio que regule todo este tipo de tráfico espacial y que las futuras misiones espaciales lancen satélites con un plan establecido de cómo de orbitarlos, sin que generen más basura espacial de la que ya. O sea, hemos pasado de plantear un mundo de ilusiones y nos estamos parando en un mundo de amenazas. Jorge, sácanos de este miedo. ¿Cómo ves tú ese problema de la basura espacial? Yo sabes que soy optimista por naturaleza, pero por desgracia aquí coincido con Sara. Yo creo que no somos conscientes del gran peligro que puede afrontar tener una cantidad de satélites como la que hay proyectada a futuro de lanzamientos de
Estados Unidos, de China, de varias naciones, y que no se conocen tampoco cuáles pueden ser las repercusiones. Hay estudios que apuntan a que todo ese material desintegrándose en la atmósfera puede tener incluso repercusión en nuestra propia atmósfera, en nuestro propio hábitat, y yo creo que es fundamental regularlo, porque como decía Sara, ahora mismo es el salvaje oeste. Todo el mundo puede lanzar allá arriba, y el ser humano siempre ha utilizado la tecnología para su beneficio. De hecho, siempre han ido de la mano el progreso tecnológico con la esperanza de vida. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto de inflexión en el que debemos repensar las cosas, tomárnoslo en serio y empezar a cuidar nuestro planeta y hacer las cosas de una forma mucho más regulada. Esto sin querer, os aseguro que no estaba previsto, pero deja completamente la interrogante para cuando los expertos de la basura espacial vengan a esta mesa, vamos a entrar como auténticos torbellinos en preguntar este tema. Antes de acabar, estamos explorando, tu curiosidad que citas en tu libro, darnos pistas de por dónde van, qué está pasando, qué es lo que no sabemos y va a pasar. Atreveros a darnos alguna pista de lo que nos va a sorprender en el próximo Saquemos futuro. La bola de cristal y el oráculo, a ver No, qué pasa. saca más que el oráculo y la bola de cristal lo que tú ya sabes, lo que sabéis de vuestras investigaciones, tanto desde el punto de vista tecnológico, de eso, como desde tu punto de vista médico. ¿Qué va a pasar también? Yo sé que hay cosas que se hacen ahora arriba, ya fuera del tratamiento de enfermedades, que no se hacen aquí o que no se pueden hacer aquí. Danos alguna noticia brillante de eso. Mira, la idea es aprovechar ese entorno que es imposible de reproducir en la Tierra, que es el entorno de la microgravedad que tiene lugar en el espacio, concretamente a bordo de la Estación Espacial Internacional y futuras estaciones comerciales o gubernamentales, privadas, de todo tipo. Aprovechar que cuando eliminas la gravedad de la ecuación, las propiedades de la materia cambian, los fenómenos físicos que dominan los procesos cambian, y eso permite hacer cosas que no se pueden hacer en la Tierra. Esa falta de sedimentación hace que puedas generar materiales con un nivel de pureza y de un nivel de calidad que es imposible de conseguir en la Tierra, y esos materiales pueden ir desde aleaciones que desconocemos hasta formulaciones de medicamentos, hasta materiales biomédicos que se pueden aplicar en la Tierra. Entonces son como un poco de investigación, de ciencia ficción, pero que ya es una realidad, y que en un futuro, cuando se acabe de democratizar, que esa desde luego es la tendencia, se podrán utilizar esas estaciones espaciales que no necesariamente tienen por qué estar tripuladas como biofactorías, como fábricas de este tipo de productos que luego vuelvan a la Tierra. Me has puesto los vellos de punta, porque creo que sinceramente es apasionante pensar en que ahí arriba vamos a poder hacer cosas que no podemos hacer aquí y que van a tener impacto en lo que es nuestra calidad de vida. Ya merece la pena que invertamos tanto dinero como estamos haciendo. Jorge, danos otra pista de este estilo, anda. Bueno, al final, en ciencia, por desgracia, no podemos hacer adivinación. No. Nos podemos ilusionar, pero siempre sin perder el rigor. Y la verdad es que en mi campo concreto estamos muy ilusionados con todas las muestras que estamos recogiendo en Marte y que pretendemos traer de vuelta a la Tierra. Son muestras que están minuciosamente seleccionadas por astrobiólogos, por químicos, por geólogos. Son las muestras más interesantes desde un punto de vista astrobiológico. Son sospechosas porque nos pueden contar claves en el pasado del planeta rojo, y cuando las traigamos de vuelta a la Tierra y las podamos estudiar en nuestros laboratorios, podremos saber si Marte pudo haber tenido vida en el pasado, o sin embargo si fue un planeta estéril. ¿Quién sabe? Es decir, nos vais a iluminar el pasado, y Sara y sus investigaciones sin gravedad nos va a iluminar el futuro. Con esto dejamos este apasionante tema. La verdad es que yo estos podcasts, no sé, me lo paso tan bien, que me pasan tan rápidos. No sé si los oyentes lo han aprovechado. Nosotros os puedo asegurar que nos lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias los dos. A vosotros. Y seguimos. Muchas gracias. Gracias.